¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer nuestro tercer repaso de pensamiento deductivo y el día de hoy nos vamos a enfocar en líneas paralelas y cuadriláteros. Bien, para comenzar vamos a repasar algunas definiciones. Recordando lo que son las rectas paralelas, bueno, a grandes rasgos las rectas paralelas son rectas, pueden ser dos o más, que se prolongan infinitamente y que nunca se cortan. Es decir, mantienen la distancia entre ellas de manera constante. Siempre tendremos la misma distancia, no importa en qué par de puntos nos situemos. La distancia entre ellas siempre será la misma, como vemos aquí en la imagen. Además, la simbología para rectas paralelas, ya la conocemos, es un par de barras verticales. Así que si escribimos AB, símbolo de paralelas CD, estamos indicando que la recta que pasa por AB y la recta que pasa por CD son rectas paralelas. Lo mismo se aplicaría para segmentos, solo que ahí en lugar de utilizar la simbología de recta, utilizaríamos solo la pura barrita para indicar que son segmentos. Segmento, segmento. ¿Vale? Bien. Las paralelas pueden ser cortadas por una transversal, como vemos aquí. En este caso, la recta L1 y la recta L2, que es otra notación para las paralelas, L1 paralela a L2. L1 paralela a L2, escribiría L1, barritas de paralelas, L2, están cortadas por la transversal L3. Y esto lo que forma son pares de ángulos. Aquí vamos a tener ángulos que están por arriba de la paralela y por debajo de la paralela. A esto le vamos a llamar exteriores. Y también vamos a tener ángulos que se forman por debajo de las paralelas, o sea, entre ellas, es decir, en esta zona, y a esto le vamos a llamar ángulos interiores. A esta región le llamamos interior. Y a la región que queda por encima y por debajo de la paralela le vamos a llamar exterior. Esto nos va a ayudar a identificar qué tipo de ángulos se están formando, si ángulos interiores o internos, o ángulos exteriores o externos. Bien, vamos a empezar a definir ángulos externos. Ángulos externos son todos los ángulos que se forman por arriba y por abajo de las líneas paralelas, es decir, en esta posición y en esta posición. De esta forma, AB y RS son ángulos exteriores, mientras que los ángulos que se forman dentro de las paralelas, es decir, en la región interior, estos que se forman de este lado y de este lado, se les conoce como ángulos interiores. Así que los ángulos CD y PQ son ángulos interiores. Dentro de los ángulos que se forman podemos establecer parejas de ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos alternos externos. Y se les va a llamar alternos externos primero porque se encuentran del lado externo de las paralelas o del lado exterior. Y se les llama alternos porque uno se encuentra a la izquierda y otro se encuentra a la derecha de la transversal o de la diagonal. En este caso, el ángulo 1 y el ángulo 4 resultan ser exteriores, pero también alternos, están alternados, uno a la izquierda y uno a la derecha. Al conjunto se le conoce como ángulos alternos externos. Están alternados izquierda-derecha, pero ambos del lado externo. ¿Vale? Por eso el nombre de alternos externos. También va a ocurrir con el ángulo 2 y el ángulo 3. El ángulo 2 y el ángulo 3 forman un par de ángulos alternos externos. Te recomiendo pausar el video cuando tengas alguna información que consideres relevante, hacer tus anotaciones o tu repaso mental, repetirlo varias veces mentalmente, visualizar la imagen, esto con el ánimo de recordarlo para el día de la evaluación. Bien, continuamos con la explicación. Entonces, si observamos estas dos imágenes que tenemos aquí a nuestra derecha, vemos que el ángulo formado en la parte de arriba, nombrado como A, y el ángulo formado en la parte de abajo, nombrado como S, son ángulos alternos externos. Lo mismo ocurriría con los ángulos B y R.
B y R también son ángulos alternos externos. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno por arriba, uno por abajo. Bien, visualiza estas imágenes como ejemplo. Hablemos ahora de los ángulos correspondientes. Bueno, antes de continuar con los ángulos alternos internos y alternos externos, recordemos que también, aquí no lo puse por lo que estoy viendo, pero también se forman ángulos dentro de las paralelas. Recordemos esto. Si un ángulo se forma de este lado y otro se forma de este otro, estos están en el lado interior. ¿Vale? Uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Por lo tanto, cuando se formen de este lado, ¿sí? Del lado de adentro de las paralelas, uno a la izquierda y uno a la derecha, a esto le vamos a llamar ángulos alternos externos. Perdón, alternos internos, disculpen la confusión. Alternos internos. Ahí está, que sería la otra pareja de ángulos. Entonces, en total, podemos formar 4 pares de ángulos. ¿Sí? Podemos formar 4 pares de ángulos, 2 pares alternos externos y 2 pares alternos internos. Ahí tenemos en la imagen la simbología, lo voy a nombrar aquí como voy a poner aquí el E con el D y de este lado voy a poner el P con el Q. Ok, serían 2 pares más. Y esos serían alternos internos. Bien, ahora sí, continuemos. Vamos ahora a hablar de los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran en la misma posición. Al ser dos rectas paralelas cortadas por una transversal, L1 y L2 cortadas por L3, se empiezan a formar figuras que son congruentes. En este caso, este ángulo en A, que estoy marcando en color rojo, resulta tener la misma forma y posición que el ángulo formado en P. Si observamos cómo las dos figuras se observan que son iguales, bueno, a esas relaciones son a las que se les llama correspondientes. Se corresponden. Es así como si nosotros trazáramos una línea por acá y cortáramos a la figura con una tijera y luego la sobrepusiéramos. El ángulo A coincidiría con el ángulo P y el ángulo B coincidiría con el ángulo Q, así como el ángulo C coincidiría con el ángulo R y el ángulo D coincidiría con el ángulo S. A esa relación, a esa situación se le conoce como ángulos correspondientes. Aquí en la parte de abajo tenemos los 4 pares que se forman y todos estos que tenemos aquí. También se puede hacer nombrando los ángulos como tenemos aquí en nuestra imagen de la derecha. Vean cómo ahora con código de colores podemos identificar esta relación de correspondencia de acuerdo a la forma que toman. Vean cómo el 1 con el 5 se corresponden, el 2 con el 6 se corresponden, el 3 con el 7 y el 4 con el 8 se corresponden. De nuevo, haz un repaso mental, analiza la imagen, toma una captura mental de ella, ¿vale? Para que lo recuerdes para tu evaluación. Bien, hablemos ahora de los ángulos conjugados. Esta es otra categoría. Cuando hablamos de conjugados, hablamos de ángulos que suman 180 grados. ¿Sí? Los conjugados son suplementarios. ¿Vale? Los conjugados son suplementarios. ¿Qué significa? Que la suma de los ángulos debe dar 180 grados. Y la característica es que se sitúan del mismo lado de la transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos deben estar o a la derecha o a la izquierda de la transversal. Por ejemplo, hablemos del ángulo 3 y el ángulo 5.
El ángulo 3 y el ángulo 5, ambos están al lado izquierdo de la transversal. Y además se encuentran del lado interior, por lo que les llamaremos ángulos conjugados internos. Recordemos que los conjugados internos suman 180 grados, es decir, que el ángulo 3 más el ángulo 5 deben dar como medida 180 grados. Así que vamos a encontrar dos pares de ángulos conjugados internos, que son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Del mismo modo, podemos generar la definición de ángulos conjugados externos. De nuevo, son ángulos que se encuentran del mismo lado de la transversal, pero ahora del lado de afuera de las paralelas. En este caso, podemos notar esa relación con el ángulo que se marca como A, lo estoy remarcando aquí en color rojo, y con el ángulo marcado como R. La suma de la medida del ángulo A con la medida del ángulo R debe dar 180 grados. A esto le llamamos ángulos conjugados externos. Y así como este par, se puede dar también el par que se forma del lado derecho, es decir, el B con el S, y a ese par le vamos a llamar ángulos conjugados externos también. Entonces, este que se forma en B con este que se forma en S serán pares de ángulos conjugados externos y también suman 180 grados. Conjugados igual a suplementarios. Quiere decir que suman 180 grados. Bien, continuemos. Otra relación más que se puede observar entre rectas paralelas es que si a dos rectas paralelas las trazamos con una perpendicular, las intersectamos con una perpendicular, ¿sí? Estas van a formar obviamente 90 grados y eso es lo que nos hace identificar que las dos rectas van a ser paralelas entre sí. Entonces, si tenemos dos rectas, o una recta, perdón, y trazamos dos rectas perpendiculares, ¿sí? Tenemos la recta L2 y le trazamos L1 perpendicular a L2 y L3 perpendicular a L2, entonces L1 es paralela a L3. Bien, y eso nos puede ayudar para resolver problemas donde hay figuras, donde hay cuadriláteros, por ejemplo, o simplemente problemas de cálculo de ángulos entre paralelas. Bien, algunos teoremas relativos a paralelas. En este caso los podemos abreviar como AIP, que significa alternos internos entre paralelas. ¿Y qué quiere decir esto de AIP, alternos internos entre paralelas? Dice, si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Cómo podemos utilizar esta información? Si a mí me dan un sistema de rectas y me dicen L1 paralela a L2, por cierto, al dibujar un triangulito sobre la recta, ese es el símbolo de que las rectas son paralelas. Entonces me dicen como definición o como texto, L1 paralela a L2 y L3 corta a las paralelas. Además, se sabe que el ángulo E congruente con el ángulo D. ¿Vale? El ángulo E congruente con el ángulo D. Bien. Lo primero que observamos es cómo son ese par de ángulos. Vemos que uno está a la izquierda y uno está a la derecha de la transversal. Se les llama alternos. Además, los dos están en la parte interior. Entonces serían alternos internos. Pero como por definición nos dicen que son congruentes, entonces serían ángulos alternos internos congruentes entre dos rectas. Por lo tanto, las rectas son paralelas. Esa sería una forma de definir que las rectas son paralelas. Son rectas paralelas por ángulos alternos internos. Y también se puede utilizar a la inversa. Puedo decir, si dos rectas son paralelas, entonces forman alternos internos congruentes. Sería el teorema recíproco. Bien, lo repasemos.
Si dos rectas son cortadas por una transversal y forman ángulos alternos internos congruentes, AIP, alternos internos entre paralelas, entonces las rectas son paralelas. Repasemos. Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Bien, ¿esto cómo lo puedo utilizar? Vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que me dicen la recta L1 cortada por la recta L1 y la recta L2 cortadas por la recta L3. Además, el ángulo marcado vale 150 grados. Determine qué tipo de rectas son. Bueno, estamos notando que los dos ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, son ángulos alternos internos congruentes. Esto nos lleva a concluir que L1 es paralela a L2. ¿Cuál es la justificación? Ángulos alternos internos congruentes. Esa sería la justificación. Decir, porque tiene un par de ángulos alternos internos congruentes, las rectas son paralelas. Bien, esa sería la forma en la que podemos aplicar a la hora de resolver algún ejercicio. Bien, continuemos con nuestras definiciones y nuestros teoremas. Teorema número 3. Si se forman pares de ángulos alternos externos, también se va a cumplir que las rectas son paralelas. En este caso, si el ángulo 1 y el ángulo 2, que son alternos externos, uno a la derecha, uno a la izquierda, ambos por fuera de las paralelas, son congruentes, entonces L1 y L2 son rectas paralelas. Y viceversa, si L1 y L2 son rectas paralelas, entonces los ángulos son alternos externos congruentes. Bien. Teorema 4. Toda transversal forma con dos paralelas ángulos alternos externos. Y está de más decir que van a ser congruentes. Entonces, toda transversal forma con dos paralelas ángulos alternos externos congruentes. ¿Vale? Sería muy importante. Bien, vayamos al que sigue. Si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos externos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Sería como una conclusión del caso anterior. Bien, si podemos comprobar que un par de ángulos como el 1 y el 4 son alternos externos y además tienen el mismo valor, es decir, tienen congruencia, las rectas L1 y L2 deben ser paralelas. Y viceversa, si la recta L1 y L2 son paralelas, entonces el ángulo 1 y 4 son alternos externos congruentes. El 2 y el 3 son alternos externos congruentes. Si dos rectas, teorema 7, si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos conjugados internos son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo medir, por ejemplo, el ángulo 5 y el ángulo 3 y la suma de ellos me da 180 grados, eso me ayuda a garantizar que L1 es paralela a L2. Y viceversa, si L1 y L2 son rectas paralelas cortadas por una transversal, entonces los ángulos conjugados internos son suplementarios. Si a mí ya me dicen L1 paralela a L2 y L3 lo corta como transversal, entonces se forman pares de ángulos conjugados. En particular, conjugados internos, que puede ser el 3 con el 5 o el 4 o del 6.
Bien, espero que esta explicación esté quedando bastante clara. ¿Sí? De todos modos, recuerda, siempre puedes pausar el video, hacer tu análisis, regresar, volver a analizarlo, bien, hacer tus imágenes, tus dibujos, hacer algún tipo de resumen por tu parte, todo aquello que te sirva para recordarlo para mañana, día de tu evaluación. Bien, teorema 9 y teorema 10. Si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos conjugados externos son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Ese teorema es equivalente al anterior, pero ahora con pares de ángulos conjugados externos. Significa que están del lado exterior, como estoy marcando aquí con rojo. Ay, perdón, lo estoy marcando mal. Sería aquí el rojo. A y R. A y R serían pares de ángulos conjugados, pero externos. Conjugados sabemos que significa que suman 180 grados y externos porque se encuentran al mismo lado de las paralelas, es decir, por la parte de afuera de las paralelas. Bien, también podemos concluir que si dos rectas son paralelas y se cortan por una transversal, entonces van a formar pares de ángulos conjugados externos suplementarios. Sería el teorema recíproco. O sea que si sabemos que L1 y L2 son paralelas y se cortan por la transversal L3, A y R son conjugados externos y son suplementarios. Es decir, se confirma que suman 180 grados. Bien, toda transversal forma con dos paralelas ángulos correspondientes congruentes. ¿Qué significa? Que si tengo paralela L1 y L2 y los corto con L3, se van a formar ángulos correspondientes, en este caso ángulo A, correspondiente con ángulo P, y van a ser congruentes, es decir, que la medida de A es la misma que la medida de P. Y así va a pasar también para B con Q, C con R y D con S. Siguiente teorema. Si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Aquí es el teorema recíproco. Si yo puedo garantizar, por ejemplo, que el ángulo B tiene la misma medida que el ángulo Q, y ese se forma entre un sistema de dos rectas por una transversal, entonces puedo decir que tengo un par de ángulos conjugados, ¿sí? Perdón, un par de ángulos correspondientes, un par de ángulos correspondientes congruentes, par de ángulos correspondientes congruentes. Así que con esto puedo garantizar que las dos rectas L1 y L2 son paralelas. Y el último teorema del día de hoy, de rectas paralelas. Si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. En general, cualquier par de ángulo correspondiente va a ser congruente. Entonces, si yo tengo L1 y L2 paralelas cortadas por L3, el par que yo elija, vamos a elegir S. S es un ángulo correspondiente a D. Por lo tanto, S y D van a ser congruentes. Lo mismo va a pasar con A y P, con C y R, con B y Q. Esos serían los pares. Bien, pues hasta aquí las definiciones y teoremas con los que vamos a trabajar. Bien, en este momento tenemos 3 ejercicios. Te sugiero resolver los 3 aplicando todos los conocimientos que tenemos de paralelas. Pausa el video y espera la solución y regresa cuando hayas terminado a ver la respuesta. ¿Vale? Te veo en un minuto. Bien, vamos a ver la primera solución del ejercicio número 1. En este caso tenemos que el ángulo 1, la medida del ángulo 1, es de 125 grados y se encuentra entre las líneas L1 y L2 como paralelas, cortadas por una transversal L3. Bien, lo primero que podemos observar es que el ángulo 1 y el ángulo 5
los podemos determinar como ángulos correspondientes. Desde ahí ya tenemos la primera respuesta. El ángulo 5 mide 125 grados por ser un ángulo correspondiente entre paralelas. Recuerden que tenemos teoremas relativos a este tipo de ángulos. Podemos regresar en la presentación y revisar cuál es el teorema que sustenta esta conclusión. Bien, de aquí podemos observar que el ángulo número 2, por ejemplo, es un ángulo que suma 180 grados con el ángulo 1. Esto porque están construidos sobre la misma línea, la línea L1. Entonces, a este par, al ángulo 1 y al ángulo 2, les vamos a llamar ángulos suplementarios. Lo que podemos establecer es que a 180 grados le restamos la medida del ángulo 1 y eso nos va a dar como respuesta la medida del ángulo 2. ¿Vale? Esto es por suplementarios. Así que el ángulo 2 mide 180 menos 125. Podemos hacer la operación con la calculadora. 180 menos 125, esto nos da 55 grados. La medida del ángulo 2 va a ser igual a 55 grados. Entonces, de esta forma ya tenemos la medida del ángulo 2, 55 grados. Pero el ángulo 2 resulta ser correspondiente al ángulo 6, por lo que también el ángulo 6 mide 55 grados. Asimismo, el ángulo 2 es un ángulo conjugado externo con el ángulo 7. El ángulo 2 es un conjugado externo con el ángulo 7. Entonces, en este caso, el ángulo 7 medirá también 55 grados por conjugados externos. ¿Vale? Conjugado externo entre paralelas. Y el ángulo 5 con el ángulo 3, por ejemplo, son ángulos conjugados internos. Perdón, hace rato comenté conjugados externos, cometí un error, perdón. No eran conjugados externos, eran alternos externos. El ángulo 7 es alterno externo, disculpen, alterno externo. Y el ángulo 3 con el ángulo 5 son conjugados internos. 3 con 5, conjugados internos. Por lo tanto, la medida del ángulo 3 es lo que le falta a la medida del ángulo 5 para llegar a 180. En este caso, el ángulo 3 también mide 55 grados. Bien. Y puedo continuar con el ángulo 1 y el ángulo 4. El ángulo 1 y el ángulo 4, ¿cómo son? Son opuestos por el vértice. El ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice, por lo que 4 mide lo mismo que 1. Así que el ángulo 1 y el ángulo 4 tienen la medida de 125 grados. Ya tenemos la medida del ángulo 4, 125. Esto es por opuestos por el vértice. ¿Vale? Y solo nos falta hablar del ángulo 8. Resulta que el ángulo 8 es un ángulo correspondiente al ángulo 4. O puede ser también un conjugado externo con el ángulo 2. O puede ser un alterno externo con el ángulo 1. Tenemos al menos esas tres formas de mencionarlo. O una cuarta, opuesto por el vértice al ángulo 5. En cualquier caso, el ángulo 8 mide lo mismo que el ángulo 5 o lo mismo que el ángulo 1 o es conjugado externo, ¿sí? Y es lo que le falta a 180, ¿vale? En este caso el ángulo 8 mide 100
25 grados. Hasta aquí mencionamos 4 justificaciones diferentes. Todas ellas nos llevan a medir ese valor. Lo que podemos notar aquí es que existe más de una forma de nombrar a estos ángulos y de identificar su valor de acuerdo al par de ángulos que elijamos. Bien, espero que esta explicación te haya servido para resolver este primer ejercicio. Vamos con el segundo. En el segundo ejercicio nos dicen que la medida del ángulo 1, vamos a identificarlo, este que se encuentra aquí, es 125 grados. Este ángulo 1 es equivalente a el ángulo alterno interno que se forma, que sería la suma de 6 más 7. 6 más 7 también debe dar 125. Solo como dato, tenemos ahí esa información. También tenemos que es conjugado interno con el 5. ¿Sí? Entonces aquí podemos empezar a hacer algunos cálculos desde ahorita. Si a 180 grados le restamos 125, el resultado es 55. Bien. Así que por conjugado interno, el ángulo 5 vale 55 grados. Eso ya me puede resultar de utilidad en algún momento. Ahí tenemos este primero. Bien, ¿qué otra información tenemos? Tenemos que el ángulo 4, que está aquí, mide 143 grados. Y es un conjugado interno con el ángulo 7. ¿Vale? Conjugado interno con el ángulo 7. Entonces, el ángulo 7 mide 180 menos 143. ¿Sí? Lo voy a escribir por aquí. El ángulo 7, la medida del ángulo 7 es igual a 180 grados menos 143 grados. Esto nos da como respuesta 37 grados. El ángulo 7 mide 37 grados. Vamos a escribirlo aquí en la tabla. Y solo nos falta determinar el valor del ángulo 2, el valor del ángulo 3 y el valor del ángulo 6. Bien, podemos comenzar con cualquiera de ellos, ya que vamos a aplicar la misma propiedad prácticamente. Lo que recordamos ahora es que si construimos ángulos sobre una misma línea, la suma de estos ángulos debe dar 180 grados. 180 grados y 180 grados. Entonces vamos a aplicar el mismo principio para los tres. Por ejemplo, si a 180 grados le restamos 125, eso nos daría 55. O bien, notar que el ángulo 5 y el ángulo 2 son alternos internos y por lo tanto miden lo mismo. Entonces tenemos dos justificaciones. Por suplemento, por suplementarios, mide 55 con el ángulo de 125, o bien por alternos internos con el ángulo número 5, mide lo mismo el ángulo número 2, 55. La justificación que te resulte más clara, tú la puedes adoptar siempre y cuando esté basada en alguno de los teoremas. Bien, voy a aplicar ahora la de alternos internos. El ángulo 7 es alterno interno con el ángulo 3, por lo que el ángulo 3 vale 37 grados. Y el ángulo 6 es lo que le falta al 5 y al 7 para llegar a 180. Entonces, vamos a ver. Si sumamos la medida del 5, que son 55 grados, más la medida del 7, que son 37, eso nos da 92 grados. Se lo restamos a 180, eso nos da 88. Quiere decir que para hallar la medida del ángulo 6, si a 180 grados le restamos 55 y le restamos 37, la respuesta es 88 grados. La medida del ángulo 6 son 88 grados.
Bien, y así completamos la solución de este ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a tener la necesidad de aplicar varios de los conceptos y de los teoremas que hemos visto. Aquí lo que sabemos es que el ángulo ADC, vamos a identificarlo, comienza en A, vértice A, continúa hacia D, vértice D, y termina en C. Estamos hablando del ángulo marcado con el número 8. El ángulo marcado con el número 8 dice que mide 110. Recordamos que aquí había un error desde que lo vimos en clase. Este era el ángulo agudo. Están al revés los valores. Vamos a corregirlos antes de continuar. Vamos a corregirlos. Este debe medir 28 y este debe medir 110. Bien, entonces ahora sí, el ángulo ADC es el que mide 28 grados. El ángulo ACD, vamos a ubicarlo, ACD es este marcado con el número 7, ¿vale? Es el que mide 110. Ahí ya tenemos 110 y 28 grados. Bien, ¿qué podemos hacer para completar este primer triángulo? Vamos a hablar del triángulo ADC. El triángulo ADC o ACD, lo voy a marcar aquí en su interior como el número 1. El ángulo 2 lo podemos calcular ya que en la suma de los tres ángulos de un triángulo debe dar 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo 2, lo que vamos a hacer es a 180 grados, la medida del ángulo 2 va a ser igual a 180 grados menos 110 grados menos 28 grados. Bien, y lo que nos reste, esa es la medida del ángulo 2. Tenemos 180 menos 110 menos 28. Eso nos da 42 grados. Resultó que la medida es 42 grados. Ya tenemos la medida del ángulo 2 que mide 42 grados. Bien, con estos ya podemos contestar prácticamente todos los ángulos que faltan de la figura. Vamos a verificar. El ángulo 2 resulta ser alterno interno con el ángulo 9, porque se forman entre las paralelas AC y la paralela DB. Bien. Entonces, vamos a ver. El ángulo 2 es alterno interno con el 9. Por lo que el ángulo 9 mide también 42 grados. ¿Vale? Considerando que estos pares de rectas son paralelas. Esta también son paralelas a estas de acá. Teniendo en cuenta esos detalles, ¿vale? Podemos establecer estas condiciones. Ahora vamos con el ángulo número 3. Resulta que el ángulo número 3 es alterno interno con el 8. Alterno interno con el 8. Por lo que el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 8. ¿Vale? El ángulo 7 ya lo teníamos. No está escrito aquí en la lista, así que no lo vamos a mencionar. Pero ya lo tenemos también. Ahora, el ángulo 4 es lo que le falta para llegar a 180. Pero como tenemos prácticamente una figura similar a la figura número 1, en la figura número 2 también medirá 42 grados. Esto sería por semejanza de triángulos, ya que serían ángulos iguales. El ángulo 7 con el ángulo 4 son ángulos congruentes. Entonces el ángulo 4 también mide 42. ¿Estamos bien? Bien. A ver, creo que cometí un pequeño error hace ratito. A ver, 8 con 3, vamos a verificar que estén bien escritos. 8 y 3 valen 28, correcto. 9 y 2 valen lo mismo. El 2 vale 42, estamos bien. 7 y 4 valen lo mismo. Entonces el 4 vale 110. 110, ahí tenemos, estamos en lo correcto.
Bien, entonces no vale aquí 42, vale 110. Disculpen por haberlo escrito mal. 110 grados. Ahí está. Bien, ahora sí, ya tenemos las medidas de los ángulos interiores de la figura. 28, 42, 110, 28, 42 y 110. Ahí está, ya tenemos todas las medidas de los ángulos interiores. Ahora, si nosotros sumamos 28 más 42, eso nos da 70 grados. Quiere decir que la suma del ángulo 8 más el 9 es 70 grados. Su ángulo alterno interno sería el 5, que también mediría 70 grados. ¿Vale? Y el ángulo conjugado interno del 5 sería el 10, que mediría su suplemento, 110. De igual manera va a pasar del otro lado. El suplemento de 6 y 7 sería 70 y el conjugado interno del 1 es el 6, que mediría 110. Bien, espero que nos esté quedando claro, ¿sí? Si no, recuerda que siempre los ángulos que se suman sobre una misma línea, que se forman sobre una misma línea, suman 180 grados. Esa podría ser una justificación bastante clara de utilizar. Entonces vamos a ir poniendo lo que obtuvimos. El ángulo 6 mide 70. El ángulo 5 mide 70. El ángulo 1 mide 110. El ángulo 10 también mide 110. Y el ángulo BAD, vamos a ubicar dónde quedó BAD. Comienza en B, vamos a ubicar B, B. Voy a cambiarlo de color para que se pueda observar. Comienza en B, continúa a A y termina en D. Prácticamente estamos hablando del ángulo número 3. Entonces el ángulo número 3 es el equivalente al ángulo BAD y vale 28 grados. Bien, chicos, espero que esté quedando claro cómo justificar la obtención de cada uno de estos ángulos. De todos modos, te invito a pausar el video las veces que sea necesario y volver a escuchar la explicación hasta identificar cada uno de los valores. Pasemos a otros ejercicios aplicando todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Bien, aquí tenemos una serie de ejercicios en los que puedes practicar. En este caso ya se trata más de encontrar los valores, ¿sí?, que faltan para cada uno de los ángulos, aplicando los conceptos que conocemos. Por ejemplo, vámonos al ángulo número 1. Recuerda que puedes hacer pausa y al terminar venir a ver la solución. Ok, estamos en el ejercicio número 1. Nos dice que L1 paralela a L2. Queremos la suma de alfa más beta. Para eso tenemos que resolver cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Bien, voy a poner aquí en esta parte de la hoja, en la mitad, las observaciones. Lo primero que tenemos es que el valor de 2 veces alfa le corresponde a este ángulo y el valor de beta más 10 le corresponde a este. Esos dos ángulos que vemos, que se están formando de cada lado de las paralelas y la transversal, se llaman correspondientes. Recuerden que hay un teorema que dice que si dos rectas son paralelas, los ángulos que se forman, los ángulos correspondientes que se forman, son congruentes. Desde ahí ya tenemos esta primera igualdad. 2 veces A es igual a beta más 10 grados. Bien, porque son correspondientes. Luego tenemos que 2 veces alfa es igual a su alterno interno. ¿Y quién es su alterno interno? 3 veces alfa menos 20. Va a ser igual a 3 veces alfa. Ok, menos 20. Entonces tenemos dos ecuaciones que nos van a ayudar a resolver este ejercicio de ángulos entre paralelas. Voy a comenzar resolviendo la número 2 y voy a dejar la número 1 para el final. Entonces, comenzando con la número 2. Si pasamos números de un lado y literales del otro, nos quedaría 2 veces alfa
menos 3 veces alfa, aplicando las reglas de los signos y la jerarquía de las operaciones. Ahí tenemos. Y si tengo 2 alfa y le quito un alfa, esto nos quedaría menos alfa es igual, ahí he cambiado la notación, es igual a menos 20. Bien, aplicando propiedades de los signos en la igualdad, si multiplicamos todo por menos 1, nos quedaría esta solución, que el valor de alfa son 20 grados. Bien, ahora vamos con el valor de beta. Si sustituimos el resultado en la ecuación número 1, 2 veces el 20 es igual a beta más 10. Despejando, tendríamos que 40, porque es 2 veces 20, menos 10 es igual a beta. Por lo que aquí beta equivale a 40 menos 10, son 30. Beta vale 30. Entonces, el ejercicio nos dice, ¿cuánto vale la suma de alfa más beta? Alfa más beta es igual a 20 más 30. Eso es 50 grados. La respuesta que buscamos es el número 50, inciso 1 o A. Ahí está. Bien, y así es como se van resolviendo ejercicios que tienen que ver con medidas de ángulos entre paralelas. Bien, aquí hay otros ejercicios que tenemos en el compendio que podemos ir resolviendo. Vamos a hacer el... ¿Qué les parece que hagamos el 4? Ya saben, pueden pausar y luego venir a ver la respuesta. Ok, vamos a revisar la respuesta. Bien. Vamos a ver. ¿Qué conocemos aquí? Conocemos que la recta P y la recta Q son paralelas. Vamos a observar qué tipos de ángulos se están formando. Aquí tenemos dos transversales. ¿Vale? Tenemos dos transversales. Y es más interesante la relación. Tenemos este ángulo, este otro ángulo y este ángulo. Ok. Cosas que podemos identificar. Por ejemplo, el ángulo 3x sería opuesto por el vértice aquí. Aquí también sería 3x, por opuesto por el vértice. Bien. Y sabemos que los ángulos que se forman en esa posición se llaman conjugados, conjugados internos. Por conjugados internos, 3x más 2x debe ser igual a 180 grados. Bien, es algo que ya sabemos. Vamos a ver cómo utilizar esta información. Si tengo 3x más 2x igual a 180 grados, tenemos 5x igual a 180 grados. Por lo que x es igual a 180 entre 5. Entonces, x, ¿cuánto vale? Vamos a ver la solución. Hacemos 180 entre 5. Esto nos da 36. Resulta que una sola x vale 36 grados. Y listo, tenemos la respuesta. Quiere decir que el ángulo que se formó aquí vale 36 grados. Bien, entonces, ¿qué aplicamos aquí para resolver? Aplicamos opuestos por el vértice primero y luego opuestos por el vértice y luego conjugados internos. Bien, vamos a dar uno más. ¿Qué te parece que hagamos el... A ver, ¿cuál podríamos hacer? Vamos a hacer el 2. Bien, ejercicio 2. L1 y L2 paralelas, descubre el valor de X. Muy sencillo. ¿Cómo se le llama a este par de ángulos? Que se encuentran uno por arriba o por afuera y el otro por abajo y por afuera, ambos del mismo lado
de la transversal. Exacto. Se les llama ángulos conjugados externos. Bien, si son conjugados externos, sabemos que son suplementarios, que x más 110 es igual a 180 grados. Entonces, x va a ser igual a 180 grados, ¿ok? Menos 110 grados, lo cual nos da que el valor de x es 70 grados. Y con eso resolvimos. Entonces, ¿cuál es el valor? 70 grados. De nuevo va a ser inciso A. Esto es por conjugados externos. Bien, espero que te esté sirviendo mucho este repaso. Ok, ahí te vamos a continuar. Quisiera plantearte una situación que no está aquí en la hoja, pero vamos a ver cómo podemos analizarla. Voy a borrar todo lo que ya escribimos para dejar la hoja limpia, ¿ok? Y que tengamos una mejor visión. De todos modos, si requieres venir al procedimiento de nuevo, puedes hacerlo recorriendo el video unos minutos para volver a ver toda la explicación de cada uno de estos casos. Bien. Puedes pausar si gustas. Vamos a pausar hasta que se borre todo y continuamos. Ok, vamos a continuar. Te voy a plantear esta situación. Imagina que ahora tenemos un par de paralelas, ¿sí? Y que ahora las vamos a cortar por dos transversales. Algo así. ¿Ok? Y queremos conocer, por ejemplo, no sé, la medida de este ángulo. ¿Con quién lo podríamos conseguir? Tenemos varias opciones. Lo primero que tenemos que identificar es que la transversal sería esta que está aquí. La voy a cambiar de color para que veamos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es que analicemos bien cómo es la relación de los ángulos que se forman a pesar de que tengamos más de una línea. ¿Sí? Entonces, quiero este ángulo de aquí. Ese ángulo resulta alterno interno con el de acá. Así que sin problema puedo encontrar si este fuera X y este fuera 20. Sin problema ya tengo que esos dos van a ser iguales. Por lo tanto, X vale 20. ¿Cuál otro par de alternos internos puedo mirar? Pues bueno, puedo también generar el que se ponga por aquí afuera y el que se genere aquí afuera. Pero de la misma manera puedo generar otros pares de ángulos alternos internos, pero con la otra transversal. Por ejemplo, este ángulo de aquí, vamos a decir que vale, no sé, que valga 10 grados. Su igual sería su alterno interno, que sería el que se pone de este lado. Voy a llamarle Y. Entonces, Y valdría también 10 grados. ¿Vale? Y si yo conozco el ángulo que se forma aquí, ya tengo el que está de este lado. Y esto es por opuestos por el vértice. ¿Vale? Así que no importa cuántas líneas me dibujen, cuántas transversales. Perdón, ahí salió algo raro. Cuántas transversales me dibujen, ¿sí? Yo puedo, no importa cuántas transversales. Perdón, aquí algo que se activó, que no sé cómo desactivarlo. Vamos a decirlo. Ahí está, ya lo desactivé. Bueno, al decir, no importa cuántas transversales se dibujen, yo puedo encontrar los pares de ángulos aplicando teoremas de ángulos entre paralelas. Vamos a inventarnos uno más. Uno que atraviese por aquí. Así. Ya puedo saber que el ángulo que se forma aquí es alterno interno con el que se forme acá. ¿Vale? Aquí. Y así puedo encontrar más valores. Bien, entonces puedo tener una figura más compleja y aún así poder seguir resolviéndola. Bueno, espero que esta información te sirva. Te invito a hacer los ejercicios de tu compendio, ¿sí? A repasar los que vimos en clases, si los tienes en tus hojas, en tus libretas, en tus notas. Y cualquier duda, pues puedes preguntar al profesor que esté de turno a la hora de aplicar la evaluación antes de que ésta inicie. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema son cuadriláteros.
Vamos a hablar de los elementos de un cuadrilátero. Vamos a hacerlo muy rápido porque sé que este tema tú ya te lo sabes. Los cuadriláteros tienen 4 lados, 4 segmentos que los forman. Tienen 4 vértices, que son donde se cortan los segmentos, ¿vale? Tienen también 4 ángulos. Y entre los vértices, vamos a identificar entre vértices consecutivos y vértices opuestos. En el caso de los vértices opuestos, son los que quedan al lado opuesto de la diagonal. Por ejemplo, en este caso te estoy marcando un par de vértices opuestos. Si en algún momento te dicen vértices opuestos, ya sabes que están a los lados de las diagonales. Si te dicen lados opuestos, los lados opuestos son los que se forman de esta manera, uno enfrente del otro. Esa es la diferencia entre un lado opuesto y un vértice opuesto. Si te llegaran a decir vértices consecutivos, entonces serían 2 vértices que están seguidos. Por ejemplo, D con C. Esos serían consecutivos. ¿Vale? Y si te dijeran lados consecutivos, serían 2 lados que se encuentren seguidos uno del otro. Entonces, D con C serían lados consecutivos y C con A serían lados opuestos. ¿Ok? Toda esta información nos va a ser muy útil al momento de resolver problemas de cuadriláteros. A los lados consecutivos también les llamamos lados adyacentes. Recuerda que la palabra adyacente significa uno junto al otro o junto a. Entre los consecutivos y adyacentes estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bien, con respecto a ángulos opuestos equivale a decir vértices opuestos. 2 ángulos son opuestos y se encuentran a lados contrarios de la diagonal, ¿sí? En los extremos de la diagonal. Entonces, si tiene 2 vértices que ya marcamos como vértices opuestos, tiene exactamente esos ángulos opuestos. Si te dicen el vértice D, el ángulo que se forma en D, también es un ángulo opuesto. Bien. Si me dicen ángulos consecutivos, pues serían 2 ángulos que están uno junto al otro en esta forma. Ángulos consecutivos. Ángulos opuestos. Opuestos, que se forma en D con el que se forma en B. Consecutivos, D con C. Bien. De igual manera, ángulos adyacentes, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, son los que se forman uno junto al otro. Ángulos adyacentes, ahí está. Y las diagonales, pues ya sabíamos qué son. Las diagonales son las líneas que se forman al juntar 2 vértices, ¿sí? Que son opuestos o que no son consecutivos. Entonces, ¿cuántas diagonales va a tener un cuadrilátero? Un cuadrilátero va a tener exactamente 2 diagonales. Solo para recordar, si un polígono tiene varios lados, decimos que el polígono tiene n lados. ¿Sí? N lados. Que equivale también al número de vértices. Entonces, n es igual a lados, igual a vértices. ¿Ok? Y recordemos que las diagonales totales, se obtienen con la fórmula D es igual a n, que es el número de lados, por n menos 3 dividido entre 2. Esto es para cualquier polígono. Vamos a ver si funciona para un cuadrilátero. Un cuadrilátero tiene n igual a 4. Entonces, el total de diagonales debe cumplir esta regla. Vamos a ver si funciona. 4 por 4 menos 3, que sería 1, dividido entre 2. Esto es D. D es igual a 4 por 1 sobre 2. 4 por 1 es 4 entre 2. Eso es 2 diagonales. Exactamente. Un cuadrilátero, si n vale 4, que sí que tiene 4 vértices y 4 lados,
tiene en total 2 diagonales. Y solo para confirmar, vamos a revisar cuántas diagonales tendría una figura que tiene, digamos, 6 lados. Vamos a cambiar aquí el valor. Si n vale 6, te sustituimos el valor de n en la fórmula por un 6. En este caso el resultado cambia y se convierte en 6 por 6 menos 3, que es un 3, dividido entre 2. Entonces el nuevo resultado ahora sería 6 por 3, 18. Entre 2, 9. Si la figura fuese de 6 lados, las diagonales serían en total 9. Bien. Entonces, espero que esta nota que no incluye aquí en la presentación te sirva para recordar cuántas diagonales tiene un polígono. Bien, continuamos. Ya sabemos que entonces que el cuadrilátero tiene 2 diagonales. Ya sabemos lo que son ángulos adyacentes, ángulos consecutivos, segmentos adyacentes, segmentos consecutivos, diagonales, etc. Vamos a ver un poco de información sobre cuadriláteros. La clasificación de los cuadriláteros es esta que vemos aquí en pantalla. ¿Vale? Tenemos paralelogramos, trapecio, trapezoide. Dentro de los paralelogramos, que son los que más se suele estudiar, junto con los trapecios, tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Bien, vamos a ver algunas definiciones. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. ¿Qué ventaja tiene saber que es un paralelogramo? Que los pares opuestos son rectas paralelas o segmentos de rectas paralelas. Entonces vamos a tener 2 parejas de lados paralelos. Ahí las estamos mostrando con los triangulitos que simbolizan las paralelas. Bien, este tipo de figuras cumple con las propiedades de rectas paralelas y transversales. Eso es una gran ventaja. Que si a mí me piden calcular algo de ángulos, puedo aplicar lo que ya conozco de rectas paralelas sin ningún problema. Bien. Dentro de los paralelogramos, figuras de 4 lados con pares opuestos y paralelos, tenemos al rectángulo. ¿Cuál es su característica? Tiene 4 ángulos rectos. Esa es la característica del rectángulo. Sus ángulos son de 90 grados, los 4. Tenemos al cuadrado. El cuadrado es un poquito más interesante que el rectángulo, ya que aparte de tener sus 4 ángulos iguales, también tiene sus 4 lados iguales. Sus 4 ángulos miden 90 y sus 4 lados miden lo mismo, a diferencia del rectángulo, que las medidas de sus lados son iguales, pero 2 a 2. O sea, tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales. El cuadrado no, en el cuadrado sus 3 lados son iguales. Bien, ahora tenemos al rombo. El rombo lo que tiene como característica es que tiene sus 4 lados iguales. Sin embargo, no podemos garantizar la igualdad de sus ángulos. Bien, tiene 2 diagonales, una mayor y una menor, mientras que el rectángulo tiene 2 diagonales iguales, lo mismo que el cuadrilátero. El cuadrilátero tiene 2 diagonales que son iguales. Bien, y por último, romboide. Romboide tiene los lados opuestos, ¿sí? Son iguales de longitud y los ángulos opuestos son iguales, pero no son rectos. Bien, entonces es muy parecido a la figura que normalmente tenemos en mente como paralelogramo. Pero realmente lo que vemos como ejemplos muchas veces de paralelogramo es un romboide, es un tipo de paralelogramo, ya que estos 4 que hemos estudiado, los 4 son paralelogramos. Entonces, lo que solemos identificar más a este último, al romboide, como ejemplo de paralelogramo, pero en realidad todos lo son. Todos estos 4. Bien. Algunas propiedades muy útiles, muy importantes, te sugiero que las apuntes y las repitas varias veces en tu mente hasta que estas queden más o menos identificadas. Y son estas.
Los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces, si yo tengo un paralelogramo, los lados que quedan opuestos siempre van a venir la misma medida, son iguales entre sí. Los ángulos opuestos son iguales, también eso va a pasar, ¿vale? Si nosotros vemos los ángulos opuestos, por ejemplo, este va a ser igual a este. Los opuestos son iguales. Lo mismo pasa en la figura, por ejemplo, alfa con delta, estos dos van a ser iguales. Estos dos van a ser iguales. ¿Ok? Esa es la característica de los paralelogramos. Los ángulos opuestos son iguales. La suma de dos vértices continuos o adyacentes es de 180 grados. Y la suma de los cuatro ángulos interiores, no solo los que se forman en dos vértices contiguos, sino todos los cuatro ángulos interiores, ok, es 360 grados. Las diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir? Que se dividen en dos partes iguales entre sí. Esto pasa en los paralelogramos. Cuando trazo diagonales, ok, más o menos, está un poquito mal trazado. Bueno, la idea sería esa. Resulta que las diagonales se cortan en su punto medio, se bisecan, se cortan exactamente a la mitad. Cada segmento que se forma es congruente con el otro. Bien, y eso vale para las dos diagonales. Bien, otra propiedad. Las diagonales se bisecan. El punto de intersección de las diagonales es el centro del paralelogramo. El área es el doble del área del triángulo construido a partir de sus diagonales. O sea que si yo dibujo un triángulo, bien, en realidad van a ser dos triángulos dentro del paralelogramo. ¿Sí? Vamos a nombrarlos, por ejemplo, el 1 y el 2. Esos dos triángulos prácticamente van a ser iguales. Así que el área de un paralelogramo es el doble del área de un triángulo. Bien. O sea, todo el área del paralelogramo es igual a 2 veces el área de uno de los dos triángulos que se forman. Bien, espero que esto esté quedando bastante claro. Si en algún momento sienten que la información se pierde, pueden regresar a volver a ver esta fracción del video, ¿sí? Y también pueden ir a sus notas a ver también los ejemplos que hayan puesto a su compendio. Todo es útil en este momento. Bueno, algunos teoremas relativos a triángulos que serían consecuencia de lo que hemos estudiado es que los lados opuestos paralelos de un paralelogramo son iguales, son congruentes, ¿sí? Los pares de ángulos opuestos son congruentes, ¿vale? Los lados pares de los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Perdón, son congruentes. Se me fue la diapositiva. ¿Ok? Congruentes. ¿Vale? Si dos pares de lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces todo el cuadrilátero es un paralelogramo. Si yo puedo garantizar que hay un par de lados opuestos congruentes, entonces puedo garantizar que la figura es un paralelogramo. Si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Bien, sus lados son opuestos, congruentes y paralelos. Entonces la figura completa es un paralelogramo. Los pares de ángulos adyacentes de un paralelogramo son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paralelogramo y sumamos todo este ángulo más todo este ángulo, vamos a decir que son suplementarios. ¿Eso qué quiere decir? Que suman 180 grados. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Quiere decir que se cortan en el punto medio. Cada segmento que se forma es congruente. 8. Si cada diagonal de un cuadrilátero lo divide en dos triángulos congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces, si yo puedo garantizar
que triángulo 1 es congruente con triángulo 2, ¿ok? Ahí está, si triángulo 1 es congruente con triángulo 2, entonces concluimos que el cuadrilátero es un paralelogramo. Teorema 9. Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un cuadrilátero y marcamos los puntos medios de cada uno de sus lados, como está aquí en la figura, en este caso marcamos E, H y F, y unimos esos puntos medios, lo que vamos a obtener es un paralelogramo. Teorema número 10. Un paralelogramo es un rectángulo si y solo si sus diagonales son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una figura cuadrilátero y la medida de las diagonales trazadas desde sus vértices opuestos resulta ser igual, entonces la figura es un rectángulo y viceversa. Si es un rectángulo, las diagonales van a ser congruentes. Se puede utilizar en ambos sentidos. Por ejemplo, si me dan un ejercicio donde me dicen en el rectángulo ABC, calcule la medida de las diagonales sabiendo que AC mide 10, pues por consecuencia la otra diagonal también va a medir 10 unidades. Si un paralelogramo es un rombo, sí y solo sí, sus diagonales son perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una figura y al trazar las diagonales se forman ángulos de 90 grados, entonces podemos clasificar a la figura como un rombo. Bien, estos son algunos de los teoremas que hay sobre cuadriláteros. Recordamos que en el compendio de actividades y en las lecturas tenemos más información relacionada, pero estos serían quizás algunos de los más relevantes. Y bueno, vamos a poner ahora en práctica cómo utilizar estos teoremas que hemos estado repasando. Bien, vamos a comenzar con este primer ejercicio que está marcado como figura 5, donde nos pide encontrar el valor de y. Y también nos dice que encontremos la medida de x. Aquí tenemos dos ejercicios en uno. En un ejercicio tenemos que hay que encontrar un ángulo y en el otro que hay que encontrar la medida de los lados. Bien, la clave para este ejercicio está en la descripción. Es un trapecio isósceles. Si gustas pausar y tratar de resolverlo y regresar al final para verificar la respuesta, nos vemos en unos minutos. Bien, pues vamos a continuar resolviendo este ejercicio. ¿Cuál es la importancia de saber que es un trapecio isósceles? Recuerden que el trapecio tiene dos lados paralelos. Aquí me lo muestra como paralelas. Y el hecho de que sea isósceles significa que tiene dos lados que miden exactamente lo mismo. Por lo que como primera observación tenemos que 5x más 6 es igual que x más 20. Segunda observación, al ser un trapecio isósceles, los ángulos de la base son iguales entre sí, por lo que también los ángulos de su base menor serán iguales entre sí. ¿Esto en qué nos ayuda? En que al estar entre dos paralelas, los pares de ángulos que se forman son conjugados internos. ¿Vale? Son conjugados internos. Y además, al ser isósceles, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D, porque son ángulos de la base y se oponen a lados iguales. Así que la medida del ángulo A va a ser igual a 55 grados. De esta manera, al ser conjugados la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, debe dar 180 grados por la definición de conjugados internos. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos prácticamente planteada
las dos situaciones que tenemos que resolver, ya que el ángulo B, que es el que me piden resolver, la medida de Y es igual al ángulo B, es igual a 180. Ahí está, 55 más Y igual a 180. Ahí tenemos la segunda situación por resolver. Estas dos hay que resolverlas. Bueno, procedemos a resolverlas. Vamos a terminar de resolver la número 2, que es la que ya hemos ido argumentando. Y vamos a despejar Y. Y es igual a 180 grados menos 55 grados. Por lo que el valor de Y sería, puedes utilizar tu calculadora, sería en este caso 125 grados. Ya tenemos la medida del ángulo Y, 125 grados. Con respecto a la medida de los lados, despejamos esta primera ecuación, pasamos las X de un solo lado y los valores numéricos del otro. Perdón, aquí ya estoy confundiendo el signo. Si está sumando, pasa restando. Y si está sumando, pasa restando al otro lado. Ahí está. Entonces, 5 menos 1 nos da 4x. Y 20 menos 6 es 14. Por lo que la medida de x es 14 entre 4. Se puede simplificar. Sería 7 sobre 2, o lo que es igual a 3.5. La medida de x es 3.5. Y si queremos la medida del lado, pues lo que hacemos es sustituir el valor de x en el valor del lado, que en este caso sería 5 por 3.5 más 6. De esta forma podemos saber cuánto mide cada lado. Multiplicamos 3.5 por 5 y le sumamos 6. Esto nos da 23.5. Entonces, esa sería la medida de los lados, que no son paralelos. Bien. Así es como podemos aplicar los teoremas relativos a cuadriláteros, en este caso a un trapecio, y también nuestro conocimiento sobre paralelas. Pasemos al siguiente ejercicio. Calcula la medida de los lados del paralelogramo. En este caso me están garantizando que es un paralelogramo. Es un cuadrilátero que es un paralelogramo, tiene lados opuestos paralelos. Y también otra afirmación que podemos obtener de los teoremas que hemos visto anteriormente es que si una figura es un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes. Así que vamos a observar congruencia entre pares de lados. ¿Y esto cómo lo podemos utilizar para resolver nuestro problema? Pues viendo que se van a formar dos situaciones. En la primera, Y es igual a 2x más 10. Y en la segunda, 3x más 20 es igual a 2x más 30. De aquí se desprende el resultado que estamos buscando, hallar la medida de los lados del paralelogramo, ya que tenemos dos ecuaciones, la número 1 y la número 2. ¿Vale? Podemos optar por cualquier método para resolverlas, igualación, sustitución, reducción, ¿sí? Y en este caso voy a empezar por reducir la número 2, despejarla, donde 3x menos 2x es igual a 30 menos 20. Recordemos que cuando tenemos una igualdad, una ecuación, y pasamos miembros de la ecuación de un lado para otro, tenemos que recordar la jerarquía de las operaciones y las reglas de los signos. En este caso, como 20 está sumando, paso restando. 2x está sumando, pasa restando también. Hacemos la reducción, 3x menos 2x, nos queda solo una x y es positiva. Y a 30 le quitamos 20, nos queda 10. Por lo tanto, el valor de x es 10 unidades. ¿Vale? Ya con esto puedo resolver los dos lados que son que están opuestos. Aquí los estoy marcando, ya que sería multiplicar 3 por 10 más 20, lo cual me daría 50. ¿Sí? Y solo para verificar, 2 por 10 me da 20, más 30 también da 50. Ahí tenemos resuelto los dos primeros lados.
Pero vamos a continuar ahora con el número 1. Retomando la ecuación número 1, y es igual a 2 veces 10 más 10. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 2 por 10, 20, más 10, 30. Y vale 30. Así que ya conocemos el otro lado. Por lo tanto, los pares de lados paralelos miden exactamente 50 y 30. Bien, y así es como utilizamos estos conocimientos sobre paralelogramos para resolver ejercicios. Bien, tenemos estos dos casos donde vamos a volver a aplicar algo de lo relacionado con paralelogramos. Recordemos, por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo, de un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, si tenemos la suma de estos 4 ángulos, esto nos debe dar 360, por lo que si tenemos 100 más 40 más 70 más X, esto debe dar 360 grados. ¿Estamos? Y bueno, ya de aquí solo nos queda despejar el valor. Sumamos 100 más 40 son 140, más 70 son 210. Entonces nos queda que X es igual a 360 menos 210 grados. Hacemos la resta de 360 menos 210 y esto nos da 150. X vale 150 grados. Así que la respuesta sería la D. Ahí tenemos cómo resolver este otro tipo de ejercicio. Bien, vamos a ver el número 5. Dice, calcula el valor de X en el romboide PQRS. Bien, ¿qué sabemos de un romboide? Un romboide lo que tiene son sus lados iguales. Bien, en este caso, si estos lados son iguales, ¿sí? Son iguales 2 a 2. Tienen la misma medida. Bueno, si esos lados son iguales 2 a 2, ¿qué podemos concluir? 4x más 10, es igual a 38. Vamos a ver. Entonces, en este caso, tenemos que 4x es igual a 38 menos 10. ¿Vale? Menos 10. Así que 4x es igual a 28. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 28 entre 4 nos da a 7. El valor de X es 7 unidades. Ahí está, chicos. Bien, entonces aquí estamos aplicando esos teoremas que hemos estado viendo, ¿sí? De manera práctica, ya no tanto como demostración, más bien como un ejercicio. ¿Ok? Y bueno, es así como los teoremas que hemos analizado nos sirven para resolver este tipo de ejercicios. Bien, nos vemos más al rato en el último video, el cual abordaremos circunferencias. Y bueno, espero que les esté sirviendo de mucho, que les tenga mucha utilidad. Y no olviden repasar su compendio, sus notas, sus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.